Es para mí más que un privilegio poder estar hoy aquí llevando la palabra, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Habacuc 3, Habacuc 3 del versículo 17 en adelante. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y el labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como sierva y en mis alturas me hacen andar. Paz sean añadidas a la palabra de Dios. Amantísimo Padre, venimos ante tu presencia, Señor amado, con corazón agradecido, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor amado. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder entender, Señor, el mensaje en esta mañana y poder poner en práctica, Padre amado. Úsame, Padre, para llevar tu mensaje, Señor. De igual manera, permíteme entenderlo igual con claridad, Padre amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Este libro de Habacuc es un libro que viene a traernos a nosotros un refrescamiento de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque cuando el profeta Habacuc escribe este libro, el pueblo está pasando por la misma situación. Es un libro que el profeta Habacuc, cuando lo escribe, el pueblo está pasando por la misma quizás situación que estamos nosotros viviendo en este momento. Nosotros en día tenemos la incertidumbre de qué va a pasar, de qué será con nosotros. ¿Será que la vacuna será la solución? ¿Será que no lo será? ¿Será que abrirán las puertas nuevamente los negocios? ¿Será que la economía se reactivará? En aquel entonces el profeta Habacuc estaba pasando por lo mismo. Porque el profeta Habacuc entra a un pueblo insensato, donde un pueblo que no respetaba la ley de Dios, con un pueblo que él veía que era inmisericordioso, un pueblo que no hacía la voluntad del Señor. Y si nos vamos al versículo 1, donde él empieza a reclamarle, el profeta empieza a reclamarle al Señor, y a decirle, y a cuestionarlo, por la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento. Y nosotros vemos hoy en día, decimos, si Dios existe, ¿por qué permite que personas que amamos perezcan? Estamos en la misma situación que Habacuc en aquel entonces. Si Dios realmente nos está cuidando, nos está protegiendo, ¿por qué permite que personas que amamos sufran? ¿Por qué permite que personas la cual le sirven a Él padezcan esta enfermedad? Y estamos en la misma situación que el profeta Habacuc en aquel momento. Déjenme decirle, hermano, que cada situación que Dios permite en nuestra vida es para Él glorificarse. A veces entendemos y vemos que por más pronósticos médicos que pasen, que sucedan, cuando suceden las cosas, vemos las manos de Dios obrar en nuestra vida. Y pasa lo mismo con el profeta Habacuc. Pasó lo mismo en este entonces. Y lo mismo está pasando hoy en el día de hoy. Tenemos la promesa que ninguna plaga, ninguna enfermedad tocará nuestro hogar del Señor. Pero cuando el Señor permite que suceda, no es porque estamos en pecado. Es para el Señor mostrarnos a ti y a mí que Él está en control de la situación, hermano. Recuerdo
que yo le decía a mi esposa al principio de todo esto, bueno, amor, si esta enfermedad me da, me fui. Y ella me dice, bueno, amor, también si le da al pastor pasaría lo mismo. Y hoy vemos al pastor sentado aquí alabando al Señor junto con nosotros. Porque el Señor permitió para mostrárnoslo. Que aunque andemos en valle de muerte, nada nos tocará, porque el Señor está con nosotros. Vemos al profeta Habacuc, que ya en este tercer libro lo hace con una adoración al Padre, dándole gracia, porque aunque no tenga nada en su mesa, él glorificará al Señor. Aunque él no tenga la certeza de que le iba a dar a su familia, él iba a glorificarse y a regocijarse en el Señor. Y este profeta nos da esta gran lección en este capítulo. Nos enseña que aunque nosotros veamos todos los pronósticos médicos en contra, el Señor está con nosotros. Que aunque nosotros no sepamos qué va a pasar, si la vacuna será la solución o no, Jesucristo te dice hoy que la única solución es Él. Y es la misma situación. El tiempo del profeta menor Habacuc, nosotros en este momento, con esta enfermedad que estamos viviendo, estamos pasando los mismos tiempos. Y hay que entender el plan del Señor y sujetarse a Él. Nosotros no tenemos que pensar ni ver cuál es el plan de Dios para la humanidad. Vamos a pensar cuál es el plan de Dios para mí. Fue lo que pasó con el profeta Habacuc. Él entiende el plan de Dios para él. Tú eres profeta, va a llevar mi palabra al pueblo. Y no me cuestiones. Pero con todo y esto, vemos que fue tan condescendiente con Habacuc que cada vez que le cuestionaba, que Habacuc cuestionaba a Dios, Dios le respondía. Hasta hacerlo entender que cuando él dejara de ver lo que estaba pasando con el pueblo de Dios y entendiera cuál era el plan de Dios para con su pueblo, iba a ver la gloria de Dios en su vida. Y cuando Habacuc lo entendió, se regocijó en el Señor. Se regocijó y cerró su último libro, su último capítulo, con una oración dando gracias al Padre y gozándose en el Señor. Vemos que en el versículo 17, Habacuc dice, el profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque los labrados no den mantenimiento, y las ovejas quitadas de la manjada, y la vaca en los corrales, y no haya vaca en los corrales, aún así, me gozaré en Jehová. Aún así, están destrozadas, aún así me gozaré en Jehová. El profeta Habacuc lo entendió y cerró su libro dándole gracias al Señor. Pero nosotros tenemos promesa de Dios. Y esa promesa la vemos en el libro, en Primera de Pedro 1:4, donde nos dice la palabra de Dios que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada,
e imperecedera en los cielos. Aún veamos que la situación está fuera de control, que no tengamos la respuesta a lo que será mañana, sí tenemos una certeza, que Cristo Jesús está al control de nuestra vida y tenemos la promesa de nuestro Dios, que aunque andemos en valle de muerte, no debemos temer, porque Él está con nosotros, porque Él nos protege. El profeta Habacuc sigue, continúa, y vemos que en el versículo 18 dice que con todo yo me alegraré. Y hoy en día, aunque nosotros veamos que todo está fuera de control, están subiendo los precios, que hay una incertidumbre en la sociedad, que si me pongo la vacuna, que si no me la pongo, que la vacuna es esto, que la vacuna es aquello, que hay esta decisión, que hay aquella. Con todo, nosotros debemos de alegrarnos en el Señor. Glorificar su santo y bendito nombre y llevar a cada rincón su palabra con el mismo gozo, con la misma alegría, y mostrarle a la humanidad que en Cristo Jesús está la solución. Vivir por fe durante estos tiempos es lo único que tenemos, aunque nos llamen locos. Vivir por fe. Yo decía al principio de todo esto, tengo que cuidarme, y vivía con temor. Tanto temor que me olvidé que Dios cuidaba de mí. Tanto temor tuve porque le hice caso a la bulla del mundo que no recordé nunca la promesa que el Señor me hace, que iba a estar al cuidado de mí. Tuve mucho temor, al igual que muchos. No salíamos, cada vez que cuando lográbamos salir, llegábamos a casa, desinfectamos todo. Llegamos a tener unos que otros inconvenientes con algunos familiares porque le decíamos, mira, mi casa está cerrada, no pueden llegar, no pueden venir. Hubieron familiares que se pusieron incómodos por esta situación, todo por el temor que yo tuve o que tuvimos. Y es normal, es de humano tener temor, pero es más de humano sentir y tener confianza y vivir por la fe que solo Cristo Jesús nos la da. Y entender que sin importar lo que estemos viviendo, que sin importar lo que estemos pasando, que sin importar el ruido del mundo, tenemos que apagar ese ruido con las cosas que Dios nos ofrece, con el amor que Él nos prometió y con el amor que Él nos amó. Entender que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo único por el perdón de nuestro pecado. Que Jesucristo venció la muerte, no hay muerte que me pueda vencer a mí, si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Y el apóstol Pablo decía, morir en Cristo es ganancia. Y encontramos a Habacuc, que comienza cuestionando el proceder del Señor en el versículo 1. Dice, ¿por qué me hace ver tanta injusticia? ¿Por qué me hace ver a tu pueblo que no respeta tu ley? ¿Por qué me hace ver tanta indolencia de tu pueblo, Señor? Y vemos la respuesta del Señor tan misericordiosa que le dice, sí, estate tranquilo, parafraseando, que yo le voy a poner a ellos a que sean controlados por un pueblo perverso para que entienda y comprenda. Y Habacuc vuelve y le dice, Señor, ¿y tú conoces ese pueblo que tú? Sí, yo lo conozco, pero tranquilo, que al igual yo también lo voy a juzgar a ellos si pasan mucho la mano, si se pasa mucho la mano. Pero es a tu pueblo que tú vas a juzgar, Señor, le dice Habacuc. Sí, está tranquilo.
que yo sé, yo entiendo, yo sé todo lo que va a pasar, yo tengo el control de todo esto. Y al final de esta conversación le dice, pero recuerda que el justo por fe vivirá. Y nosotros estamos pasando hoy en día que escuchamos a un pueblo que no entiende y vemos a otro que quiere tergiversar la cosa. Y estamos oyendo dos bocinas, estamos escuchando a un mundo con mucha algarabía. Y la voz de Cristo no se está escuchando. Y tú y yo, iglesia, somos los que tenemos que llevar esa voz de Cristo a cada rincón para que encuentren la esperanza en Cristo Jesús que nos fortalece. Para que pueda encontrar esa esperanza en Cristo Jesús que nos fortalece, somos tú y yo, iglesia, que tenemos que ir a cada rincón y llevar la palabra de Dios. Y entender lo que entendió el profeta Habacuc. Que aunque veamos todo en contra, que aunque veamos el panorama en contra, que aunque no nos acepten, que aunque nosotros llevemos la palabra y no la reciban, aún así nos gozaremos en Jehová. Aún así nos gozaremos en Jehová. Por eso en la mañana de hoy hemos titulado el mensaje: en mi desierto alabaré a Jehová. Y quiero que tú y yo, hermano, hoy le demos un fuerte aplauso al Señor, porque aún en nuestro desierto nos gozamos en Jehová. Observamos cómo el profeta Habacuc, luego que él entiende que ya todo Dios le ha aclarado su mente, ha ido caminando con el Señor y ha encontrado el camino que Dios quería que él encontrara, y él ha permitido que Dios haga la obra en él. Vemos que él empieza a regocijarse en el Señor. Empieza a decirle al Señor, a agradecerle y a decirle: aunque yo vea que ya mi vida no tiene ningún privilegio, no tiene ningún gozo, no tiene nada, yo me gozaré en el Señor. Y entendemos que este plan de Dios cambió la vida del profeta Habacuc. Y el plan de Dios cambió tu vida y cambió la mía en este momento, en este tiempo de pandemia. Nos hemos regocijado en el Señor, porque no todo ha sido malo en esta pandemia. La palabra de Dios ha llegado a más lugares. Hemos utilizado las redes sociales a nuestro favor para llevar la palabra de Dios. Hemos invadido un espacio que entendíamos que era solo del mundo. La hemos invadido llevando el mensaje de Dios. No todo ha sido malo en esta pandemia. Hemos utilizado lo que el mundo utilizaba para destruir, lo hemos utilizado para bendecir vida en este momento. Lo que hacía que las personas se perdieran, destruía matrimonio. Los jovencitos seguían doctrinas falsas, las jóvenes veían cosas falsas, cambiaban, entendían que las vanidades de un vestido, de una farda, porque lo veían en las redes sociales, era lo que estaba al último grito de la moda. Nosotros hemos cambiado todo esto y lo hemos utilizado para enseñar que solo Cristo Jesús es la solución en este momento. Aleluya. Nosotros podemos estar desanimados en este momento porque estamos escuchando la voz del mundo y entendemos que ¿será la vacuna la solución? ¿No lo será?
¿Será una certeza de que la vacuna realmente hace daño? ¿De que la vacuna no es efectiva? ¿De que la vacuna lo que hace es que... Porque hemos visto videos que suben haciendo daño, de que la vacuna es esto. Pero en un entendimiento, no creo que si la vacuna realmente fuera para matar personas, a los primeros que vacunaran fueran a los médicos. Y quizá en este momento donde hemos visto tantas redes sociales moverse con tantos videos, con tantos mensajes negativos, quizás es un momento donde nosotros podamos decaer y desanimarnos. Quizás este es el momento donde nosotros podamos bajar la guardia. Pero déjame decirte que el justo por fe vivirá. Y que nosotros tenemos la promesa de Dios. Y si nosotros nos vamos a Isaías 41:10, vemos esta promesa del Señor, donde Él nos promete a nosotros que siempre nos sustentará, que siempre nos amparará, que siempre estará con la diestra de su justicia al favor del que vive por fe y del que le cree y del que le sirve y del que hace su voluntad. En este momento donde nos podemos desanimar, tenemos que entender que Cristo Jesús nos escogió antes de nuestro nacimiento y que estamos marcados por la sangre preciosa de Cristo que pagó el pecado de nosotros en la cruz del Calvario para que todos seamos salvos, mas el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el momento donde nosotros tenemos que agarrar y mostrarle al mundo que Cristo Jesús pagó nuestro pecado y que no tenemos que pagarlo por una segunda vez. Este es el momento donde nosotros tenemos que mostrarle al mundo que ya Cristo Jesús pagó por ti y por mí, hermano. El apóstol Pablo pasó un tiempo que, llevando la comparación con este momento, sería de más incertidumbre. Porque nosotros podemos cuidarnos, podemos utilizar la mascarilla, podemos llevar el distanciamiento, podemos hacer todos los protocolos que existen y podemos cuidarnos de lo que estamos viviendo. Pero el apóstol Pablo estaba preso en el momento que le escribió a los filipenses. Él estaba preso. Incluso él no sabía qué iba a ser de él, qué iba a pasar con él en ese momento. Nosotros, tú y yo, sabemos qué puede pasar con nosotros. Pero el apóstol Pablo no sabía qué iba a pasar con él en ese momento. Con una condena injusta que estaba pasando, él estaba privado de su libertad. Y aún así, él le escribe, dándole fe, dándole confianza a los filipenses. Y él le escribe en Filipenses: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué diferencia tenemos tú y yo, hermano, hoy? ¿Qué diferencia tenemos nosotros, el apóstol Pablo, en este día, en este tiempo? Si estamos libres, si podemos predicar la palabra del Señor, si podemos regocijarnos, si podemos venir a la iglesia a glorificar el santo bendito nombre del Señor. ¿Por qué atormentarnos? ¿Por qué vivir en un mundo de incertidumbre si le creemos al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Por qué decaer? ¿Por qué darle rienda suelta a lo que dice el mundo? Y no escuchamos la voz de Dios que día a día nos habla. Habacuc dice que sus pies son como ciervos. Y esto me llama mucho la atención porque en una ocasión leía algo de un ciervo que fue a un estanque transparente, agua transparente, y
y cuando ve su majestuosidad, se mira y dice, caramba, verdaderamente es lo que dice la gente de mí. Mis cuernos me embellecen, me hacen precioso ante los ojos de ellos. Mas sin embargo, mira mis pies. Le quitan toda la lucidez a esta belleza que dan mis cuernos. Le dan mi cuerno a mi cuerpo. En el mismo relato dice que se aparece un león en el estanque y el ciervo salta y se escapa en 2 brincos del león. Pero cuando se escapa, se enreda en una maleza que hay con los cuernos y el león lo atrapa y lo devora. Lo que aquel siervo entendía que era lo que le daba su belleza, lo que le daba su esplendor, lo que le daba esa alteza delante de la gente, fue lo que lo llevó a la condenación. Sin embargo, lo que él creía que era lo que más frágil tenía, que eran sus pies, fueron los que en un momento le ayudaron a escapar del león. Y nosotros tenemos que saber que lo que más débil creemos que tenemos es lo que nos da la fortaleza para escapar de cualquier situación. Que tú y yo, iglesia, tenemos unas fortalezas que no la usamos. Y es que cuando nosotros nos encontramos en los momentos de gloria, en los momentos de exaltarnos, no entendemos que lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Por eso vemos que hay personas que dicen, yo fui, yo hice, yo torné, yo tumbaba a gente, yo hacía esto, yo hacía aquello. ¿Por qué? Porque le robaron la gloria a Dios. Y usted sabe, iglesia, lo más grande que nosotros tenemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, lo más grande que nosotros tenemos, la belleza más grande, es que le servimos al Dios real. Es que le servimos a Cristo Jesús que nos fortalece. Esa es nuestra más grande belleza, poder servir a Cristo con gozo, con alegría y poder darle la gloria y la honra a Él, que es el único que la merece. En este momento, que no fui contagiado de COVID, gracias a Jesús que me ha protegido. Que me contagié y no fui más, una víctima más o uno más contado como los víctimas de esta pandemia, o sea, de esta muerte, de esta pandemia. Cristo Jesús me fortaleció, Cristo Jesús me protegió. Que aunque los pronósticos estaban en contra de que si la pandemia me tocaba, yo iba a salir victorioso. Eso es mentira. La promesa del Señor está dada. Y aunque tú no tengas comida en tu mesa, alaba al Señor. Aunque tú no sepas si cuando llegue al trabajo eres uno más de los que van a mandar a su casa, alaba al Señor. Aunque tú entiendas que tu seguro médico no te va a cubrir o no tienes seguro médico, alaba al Señor. Aunque tú no entiendas cómo llegará el día de mañana, adora al Señor. Aunque tú entiendas que los pronósticos están dados en contra de tu vida, adora al Señor. Y aunque entienda o el mundo diga de ti que tú eres, que tú tornas, que tú tiras, adora al Señor. Pero trata siempre que lo que se diga de ti no sea cierto. Si se dice algo malo de ti, no sea cierto. Pero aunque tú veas todos los pronósticos en contra, que hablan de ti, que te tiran, que te tornan, que dicen que tú eres, que tú no eres, que tú no tienes comida en tu casa, que tú no sabes si mañana llegará a tu trabajo,
y será un desempleado más. Adora al Señor en todo momento. Seguimos viendo al apóstol Pablo en Filipenses 4:4, donde dice que he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. De igual manera, el apóstol Pablo dice que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. ¿Qué diferencia tenemos tú y yo, hermanos, hoy en día? Y lo mostró. Si buscamos las escrituras, si buscamos cada escrito y cada verso escrito y cada prosa que hable de Pablo, del apóstol Pablo, veíamos que Cristo Jesús le fortalecía. A ti y a mí, Cristo Jesús nos fortalece de la misma manera, en el mismo tiempo. Ya concluyendo, al inicio de mi estudio en la universidad, yo leí un libro que me hicieron el profesor de religión, me hizo buscar para leerlo. Y para serle sincero, le hice un resumen al libro, una escritura de comprensión, como que lo había comprendido para entregárselo al profesor. Y pasé, porque este fue el trabajo final de la materia, pasé toda una temporada del cuatrimestre leyendo el libro de arriba hasta abajo. ¿Y saben cuándo comprendí ese libro? Ayer. Le hice resumen, le hice una lectura de comprensión, tuve que entregar un trabajo y ayer comprendí ese libro. El progreso del peregrino. Ayer lo comprendí. Es una historia que habla de un cristiano, donde él lleva la fe, donde lleva la esperanza, donde lleva todo dentro de sí, y él no lo comprende, él no entiende esto. Él se dejaba de agarrar, decía el libro que el gigante de la incertidumbre lo hizo preso. Y ayer yo entendí este libro. Porque nosotros como cristianos, ¿qué somos? Tenemos la fe, tenemos la confianza en Dios, tenemos la sabiduría que Dios pone en cada uno de nosotros. Y tenemos el alma más potente, que es la oración. El progreso del peregrino dice que él solamente cuando estaba cautivo, solamente tuvo que orar. Ya cuando él esperaba morir de hambre, solamente tuvo que orar. Y llegó a él la solución de que él tenía en su bolsillo la llave de la fe. O sea, la llave que abría todas las puertas. Y esa llave tú y yo la adquirimos cuando nos hicimos hijos de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando le abrimos nuestra vida al Señor, le dijimos, ven aquí, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Ayer yo entendí de qué trataba el libro realmente. Y tú y yo tenemos ese poder que nos fue dado. A ti y a mí nos entregaron esa llave, la llave de la esperanza, que es Cristo Jesús. Usemos esa llave para replicarla. Saquémosle la copia que entendamos que tenemos que sacarla, esa llave, y démosela a todo, al que queremos, al que no queremos, a nuestro compañero,
Mostrémosle que esa es la llave de la libertad. Y ese es nuestro trabajo. Multiplicar esa llave que es Cristo Jesús en los demás.